cuando se pasa por ese valle de sombra donde las personas se sienten muy solas o sienten que no tienen a nadie, es mucho más difícil ser feliz. Y por eso es tan difícil a veces convivir con eso que llama tusa cuando se termina una relación. Y si usted lo ve, es lógico, porque esa necesidad de la persona seguir pensando en aquella que se fue. Por eso entre nosotros a veces se habla de que la separación es un duelo, ¿no? Para hoy quiero hablar sobre el amor que sana, para darle la importancia a los efectos del amor en aquellas áreas del cerebro y a través de todo nuestro cuerpo y de todo nuestro ser, de lo que produce el bienestar cuando uno se siente amado. He visto con mucha tristeza cómo cuando se pasa por ese valle de sombra donde las personas se sienten muy solas o sienten que no tienen a nadie, es mucho más difícil ser feliz. De hecho, las estadísticas no mienten cuando se tratan de intentos de suicidio o de hechos de suicidio, pues uno de los vectores comunes es que el mayor porcentaje de estas personas vivían solas o no tenían a personas cercanas. Bueno, hemos analizado en otros programas cómo la soledad afecta, sobre todo en los primeros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de raíces de amargura y todo ese tipo de cosas? Y hablábamos de hasta qué punto se llegaba, como por un ejemplo en Japón, que habían empresas que los actores se hacían pasar por familia para llenar los vacíos de las personas que no tenían prácticamente a nadie. Pues acá lo que vamos a hablar es de cómo el amor llena esos vacíos y cómo el verdadero amor, según la parte científica también, es la cura y el remedio, quizás para muchas de las situaciones que nosotros estamos atravesando. Ahora, lo que hay que definir aquí y ser claro es que el amor es un concepto demasiado amplio. Pudiésemos hablar de muchas facetas acerca del amor, de los tipos de amor, entre eso el amor filial, que es de familia, el amor eros, que es el amor de pareja, el amor ágape y otros tipos de amor clasificados. Pero aquí vamos a ser concretos en la generalidad, vamos a hablar del amor a manera general. Tengo aquí una guía, voy a leer algunas cosas, pero aquí lo principal, déjame leértelo de esta manera y después vamos a algunos puntos. El amor, especialmente en su fase de enamoramiento, es uno de los estímulos más intensos que despierta y activa el sistema límbico. Esto se refiere a específicamente el amor eros, y como les dije, voy a ampliar ese tema para hablar de las relaciones enfermizas en algún momento. Basta con que ustedes sepan lo que decía el video, es verdad. Se ha descubierto que la misma sensación o los mismos efectos de la misma dosis de dopamina que se segrega cuando se tiene el trastorno obsesivo compulsivo es la misma dosis, si no estoy mal, el 40 y algo %, es la misma dosis que se segrega cuando se está enamorado. Y por eso es tan difícil a veces convivir con eso que llama tusa cuando se termina una relación. Y si usted lo ve, es lógico, porque esa necesidad de la persona seguir pensando en aquella que se fue. Por eso entre nosotros a veces se habla de que la separación es un duelo, ¿no? Y pues de hecho lo es, porque la persona no deja de pensar, y esa sensación a veces se puede comparar con ese síndrome de abstinencia que tienen las personas que consumen o que son adictas, y cuando dejan de consumir y el cuerpo les pide el bienestar que antes les segregaba esa sustancia. Ahora ustedes ven en el video que se compara con el consumo de la cocaína. Incluso, increíble eso, ¿no? Ahora, esto basta con definir y ser claros en que el amor también se tiene que controlar, porque dentro de todas las cosas, esa sensación de bienestar la debemos apuntar siempre a nuestra amígdala cerebral, que ya lo hemos dicho acá repetidamente muchas veces, que es el lugar, el centro del miedo, es el centro del temor, el centro de muchas emociones. Y también el lóbulo frontal o la corteza prefrontal, que es donde está la atención, la empatía y la toma de decisiones. Entonces, cuando en ese tipo de amor eros, cuando nos estamos enamorando, cuando usted y yo estamos enamorados, pues eso se segrega, y se segregan dos hormonas que son bien especiales, que son la dopamina, la oxitocina y también la serotonina. Entonces, cuando esos se segregan demasiadas cantidades, no solamente van acompañadas
con estas de bienestar, porque ¿quién no se siente bien cuando lo miran de alguna manera o cuando el ser querido o la persona en la que usted se ha fijado le corresponde con una mirada? También sé que se segrega la adrenalina y el cortisol. Ahora, usted me ha escuchado hablar de que cuando nuestra amígdala cerebral se hincha un poquito y segrega cortisol en demasiadas cantidades, pues se bloquea la corteza prefrontal, ¿cierto? Y también me ha escuchado que cuando al generar dopamina y oxitocina, eso disminuye, es verdad, pero lo que pasa en los sentimientos del amor es que si no se ordenan estas emociones que sentimos, estos sentimientos hacia la otra persona, se pueden hacer análisis incorrectos porque se segregan demasiadas sentimientos y mezcla de emociones a tal punto que en vez de ser gran número de dopamina se lleva al otro extremo, que es adrenalina y cortisol, y cuando eso sucede y es demasiado, pues se nubla la corteza prefrontal, y es ahí cuando decimos que el amor es ciego. Entonces vemos a parejas que son demasiado intensas y no hay toma de decisiones, personas que dicen yo sin ella no puedo vivir, y yo a veces lo digo de manera, cuando hablo con los chicos de 10º, 11 acerca del noviazgo, usted no puede vivir sin aire o sin comida, pero ¿quién puede gobernar estos neurotransistores? ¿Quién puede gobernar estas neuronas? ¿Quién puede gobernar estos centros o este sistema límbico que está en nosotros y Dios lo puso de alguna manera? Lo que tenemos que es aprender a tomar decisiones y a regular todo eso para que las decisiones sean las correctas. Pero como les dije, ese tipo de amor, pues en algún momento, en otro programa lo vamos a analizar para llegar a la parte patológica, por así decirlo, donde encontramos parejas que viven una relación enfermiza, donde ya se acostumbraron al daño, ya se acostumbraron a decirse las cosas de mala manera, que uno dice cuando lo ve de afuera, wow, esto no va para ninguna parte, y sin embargo pasan los días, las semanas, se reconcilian otra vez, pero al tiempo vuelve a pasar lo mismo. Me refiero a daño psicológico, me refiero a insultos, me refiero a maltrato físico, me refiero a violencia doméstica, me refiero a muchas veces llegar hasta el extremo de acabar con la vida de la persona, a lo que llamamos feminicidio, por decir por dar un ejemplo, cuando es el hombre quien asesina a la mujer, y que nos hemos dado cuenta, por lo menos en Colombia, que el 86% según las cifras corresponden a expareja. Hablemos del circuito de recompensa y placer. Esto está en el núcleo accumbens, que está en una parte del sistema límbico. Yo creo que Dios sabía que nosotros necesitábamos de esas recompensas y de sentir ese placer de sentirnos bien. Y es cuando, recuerden que el amor filial, un padre abraza a un hijo, cuando entre abuelitos y nietos, entre familia, nos sentimos seguros. La liberación de toda esa dopamina nos lleva a sentirnos bien, y por ende debe desbloquear lo otro. Dios lo sabía desde el principio, y Él sabía que el amor echa fuera el temor de alguna manera. Las respuestas fisiológicas, permítame leerle esto de las mariposas a nivel científico. La activación límbica involucra directamente al hipotálamo, el cual regula funciones corporales automáticas. Por ello se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol, la hormona del estrés, lo que causa las famosas mariposas en el estómago, aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo y las pupilas dilatadas. ¿Y quién de nosotros, cuando hemos sentido amados, no hemos sentido bienestar? Y no solamente refiriéndonos a un enamoramiento, porque las mariposas en el estómago se sienten es por el enamoramiento, pero también se siente bienestar cuando usted sabe que no está solo en esta vida, cuando usted sabe que hay alguien que le espera, cuando alguien nos mira con agrado y nos conforta, cuando un compañero de trabajo nos felicita y nos da un abrazo, cuando alguien nos escucha como el mejor amigo, cuando alguien comparte con nosotros un espacio en casa y nos sentimos seguros de alguna manera. Cuando eso sucede, la persona tiende a ser feliz. Pero viene también el relacionamiento de lo contrario. ¿Qué pasa cuando no estamos solos? Estamos solos de alguna manera. Emoción versus razón. A mí me llama la atención estos temas porque a veces confrontan en el comportamiento. Entonces, cuando usted
en su corteza prefrontal está tan embotada de emociones, hay tanta, se conjugan tanto cortisol por el estrés, pues esta se bloquea. Le repito, en la atención, enfocarse en un proyecto de vida, para poner un ejemplo, en toma de decisiones, que le cuesta a gente tomar decisiones y avanzar, y a veces esas decisiones tienen que ser basadas en la motivación que tenemos por hacer las cosas, y en la empatía, cómo relacionarnos con los demás. Entonces podemos concluir que personas que no reciben amor, que no reciben bienestar de alguien, pues viven menos enfocada, y parece que fuera lo contrario, porque uno le ha escuchado a gente decir, no, yo no quiero a nadie, yo no necesito de nadie, yo me enfoqué, y se enfocó, digámoslo así, en hacer dinero. Y usted ha escuchado esa frase que dice que el dinero no da la felicidad, pero ayuda de cierta manera a ser feliz. No, el dinero mejora la calidad de vida para tener acceso a cosas, a situaciones, a programas, a proyectos, a viajes que nos generan bienestar y, por supuesto, bienvenidos. Pero enfocarse no necesariamente es hacer dinero. Usted puede enfocar en una meta a nivel de estudio, y cuando usted termina el estudio, sentirse bien consigo mismo, y esto genera bienestar. Pero acá la pregunta frente a la razón es: ¿qué prima más? Cuando estamos hablando del bienestar que nos provoca a nosotros el amor, pero ¿qué hay de esas personas que son uráneas? ¿Qué hay de esas personas que rechazan la gente? ¿Qué hay de esas personas que no se dejan abrazar? Saben que yo en mis talleres lo primero que hago es, y los que han sido partícipes de ellos, de eso, es enseñarle a la gente 3 tipos de saludo: el abrazo dioso, el abrazo sándwich, el abrazo grupal. Solamente practico esos 3 cuando voy a empresas o cuando estoy delante de un auditorio, y yo me he encontrado con gente que yo la saco del público para hacer el ejemplo y no se dejan abrazar, no permiten que les abracen, son de alguna manera, ponen a la defensiva, y uno le respeta, y no quiere decir que usted esté enfermo, que usted tenga algún padecimiento, pero sí quiere y decir y llama la atención de por qué no eres capaz de abrazar a otros, y muy probablemente sea por algo que te sucedió. Es muy probable. Recuerden que el cerebro tiene 2 costumbres que son bien raras. La primera, confunde la realidad con lo imaginario, y lo segundo, son expertos en recordar el dolor, y quizás una vivencia te hizo poner a la defensiva. Si usted me pregunta a mí los efectos del abrazo, ya hemos visto en varios programas que los abrazos son terapéuticos, y ahí yo mencioné 3 aquí, pero hay muchas formas de abrazo. Pero siempre que recibimos un abrazo, nosotros vamos a tener de alguna manera bienestar. ¿Cuál es el problema cuando de pronto no recibimos el amor de alguien, o no estamos acostumbrados a que alguien nos ame en cualquiera de las dimensiones de lo que es el amor? Terminamos creyendo que esa es la vida que merecemos, terminamos creyendo que nadie nos quiere, terminamos creyendo que así como a mí no me hizo falta el amor, a las personas que están cerca de nosotros tampoco. Entonces los que son jefes se convierten a veces en dictatoriales, y los que son académicos simplemente al conocimiento científico, pero la razón supera siempre a la emoción. Y los que estamos en ambientes religiosos, se nos convierte en un tedio, se nos convierte en una costumbre, en lo que llamamos la metodología de culto, cuando debemos tener en cuenta que el principal objetivo de uno hablar, por lo menos de Dios, es que el amor de Dios alcance a las personas a través de el amor nuestro. La neurociencia ha descubierto que el amor sana. Claro que sí. Hay un hombre que les recomiendo que lo busquen en internet, se llama Andrew Nickwert. Ese es el nombre del científico. Este hombre se ha especializado en neurociencia, pero unido a la teología, y descubrió experimentando, haciendo resonancias magnéticas, estudiando el cerebro de personas expuestas a 3 cosas que generan total bienestar y desbloquean la corteza prefrontal en la toma de decisiones cuando usted está muy cargado o cuando está muy estresado. Andrew descubrió que la oración, increíble, la lectura de la palabra, increíble, y la postura, cuando tenemos esta postura
física, que es algo que me dio bastante, me puso a pensar, porque yo soy de los que le digo a la iglesia, la postura no cuenta, pero la postura, cuando hicieron el análisis, cuando hicieron la investigación, se llegó a la conclusión que estas personas segregan más sangre en milímetros por segundo, 7,000 veces más. Es decir, que cuando se riega hacia el lóbulo frontal, pues se activan mucho más zonas que tienen que ver con el entusiasmo, tienen que ver con el positivismo y tienen que ver con la toma de decisiones, o sea, proyecto de vida. Es increíble. O sea, si ustedes quieren buscar una cura frente a la tensión, frente a la ansiedad, frente a la preocupación, frente a la amargura que a veces tenemos nosotros, a la frustración cuando las cosas no salen, es el amor. Pero llevo unos meses hablándole a los chicos con los que tengo contacto y que es el verdadero amor el que echa fuera el temor. Y quiero terminar con algo. Acá este programa ha sido como muy específico, fue muy cortico, pero yo lo quise hacer así porque es que del amor hay muchas cosas que hablar. Y quiero ser como muy puntual para decirle a usted algo que dice Dios acerca de eso. Dios no lo descubrió, recuerde que Dios hizo todas las cosas. Entonces, el amor de Dios echa fuera el temor. Eso lo dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo. El verdadero amor echa fuera el temor. Y él mismo, en una carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 13, exactamente dice: hay 3 cosas que son importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mejor de ellos y el que más necesitamos es el amor. Incluso en el capítulo 12 lo menciona como: les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. Yo le invito a que usted haga algo en este momento. Yo quiero que usted tome la mano de la persona que tiene a su lado, no importa lo que haya pasado durante el día. Vaya, párese de estar viendo este video y busque a esa persona. Si está durmiendo, hágasele al lado y dígale: sabes una cosa, quiero decirte que te amo. No importa si es padre e hijo, el idioma se entenderá, el cerebro lo sabrá, que es el amor filial. Si es pareja, el cerebro entenderá que es el amor de pareja. Y ese amor cubre multitud de faltas. Ese amor da la apertura al perdón. Y cuando usted lo haga, todo eso se va a ir a la corteza prefrontal, se va a desbloquear y usted va a ver un panorama diferente. Entonces te levantarás mañana con ganas de hacer las cosas. Dirás que el día de hoy va a ser una bendición y sabrás que hay una motivación para con tus seres queridos. Si lo vamos a hablar al revés, aquellas personas que tienen un conflicto con su pareja, con sus hijos, creo que hay un llamado muy específico a que usted perdone. ¿Sabe por qué hay gente que usa esa frase que yo perdono pero no olvido? ¿Sabe por qué hay gente que usa esa frase de que yo no perdono, yo pido disculpas? Porque le hace falta amor. Y créame que aquí no estoy para juzgarle, pero sí para darle un buen consejo. Cuando nadie te amó, Él sí te amó. Dios te ama, te bendice, te anhela, te conoce desde el vientre de tu mamá. Como dijo el rey David: mi embrión vieron tus ojos y aquí entre tus dedos fui formado. Dios sabe de lo que estás pasando y de lo que necesitas.